planta para poder sobrevivir y realizar toda su ruta metabólica, ¿verdad? Entonces, a ver, Andrea, si puedes leer la descripción y los objetivos, por favor. Sí, ahorita voy. Gracias. Y Las acuérdense que plantas todos tienen lo tienen que tener abierto. Perdón, dale. Sí, perdón, se estaba bajando, lo siento. Dice, descripción, las plantas tienen diferentes mecanismos de adaptaciones fisiológicas. Sin embargo, es importante determinar si estas adaptaciones fisiológicas están relacionadas a los diferentes gradientes altitudinales que podemos encontrar en un territorio o no. Objetivos, el primero es determinar las diversas adaptaciones fisiológicas que las plantas pueden tener. El segundo, demostrar algunos conceptos que permitan comprender las diversas adaptaciones de las plantas. Y el tercero, determinar la relación que podría haber entre las condiciones climáticas y las diversas adaptaciones de las plantas. Ok, entonces, teniendo claro los objetivos, vamos a hablar de las instrucciones, ¿verdad? Entonces, quiero que todos lo tengan a la mano, por favor. Eh, Aquí vamos a hacer un aprendizaje basado en problemas, que es una enseñanza directa y un aprendizaje a través de investigación. Entonces dice, entiéndase por condiciones climáticas que vamos a tomar en cuenta aquí la temperatura y la altitud, así como también la precipitación que puede haber en los diferentes lugares que vamos a trabajar. Como indiqué anteriormente, el archivo deberá subirse en la fecha y hora indicados en la plataforma Moodle y solamente se aceptan archivos PDF. Tenemos que analizar, o tienen ustedes que analizar la vegetación que posiblemente puede encontrarse en los recorridos que le van a ser indicados a cada grupo a nivel nacional con el fin de poder cumplir con los objetivos de la práctica. Y según la ruta asignada, deberá realizar el siguiente procedimiento, cada grupo, ¿verdad? Subite. Entonces, tienen que hacer una búsqueda de la presencia de plantas que se encuentran entre los 250 a los 2.600 metros sobre el nivel del mar, o según la ruta que les he indicado, pero más o menos todos se encuentran dentro de ese rango. A lo largo de estas diferencias de alturas, que va a ser más o menos rangos de al menos 500 metros de diferencia en cada punto, tendrán que buscar plantas C4 y CAM que hay en Guatemala y buscar dentro de esa ruta asignada especies vegetales que se encuentran, al menos entre 5 a más plantas que se encuentren en ese punto que ustedes decidan medir. Deberán escoger esas plantas que ustedes van a decidir medir y diferenciar esas estructuras anatómicas o adaptaciones que puedan tener las plantas, tanto a nivel estructural como a nivel físico, ¿verdad? Pueden utilizar microscopías o fotografías para ilustrar estas diferencias que pueden presentarse en las diferentes especies. Y también tienen que describir estructuras modificadas y discutir, perdón, esas adaptaciones que puedan encontrar en las plantas CAM y en las plantas C4. ¿Sí? También deberán realizar una presentación detallada y explicada, sobre todo de una discusión de esas adaptaciones relacionadas al gradiente altitudinal. ¿Cómo se van dando cuenta que cambian esas modificaciones estructurales y por qué? Tomando en cuenta esas variables climáticas que pueden haber en el diferente gradiente altitudinal, ¿verdad? Y el día de la presentación, cada grupo debe explicar claramente esas diferencias encontradas, anatómicas y estructurales, ¿verdad? Y tendrán 15 minutos para presentar y cada grupo tendrá 10 minutos para hacer preguntas y responderlas. Eh, Como dijimos, las condiciones climáticas son temperatura, precipitación y la variable biofísica de altitud es la base, como la base del análisis, porque vamos a ver cómo cambian esas estructuras a través de ese gradiente altitudinal. Entonces, después de la presentación de cada uno de los grupos de laboratorio, se realizará el foro de análisis en el que se discutirá el objetivo 2.
que es evaluar para el conjunto de datos de todos los grupos, eso lo tienen que hacer entre todos, si las diferencias de las adaptaciones fisiológicas de las plantas según el gradiente altitudinal y las diferentes variables relacionadas es similar en todas las grupos, perdón, o es diferente en los grupos de trabajo que fueron asignados. Cada grupo deberá argumentar y discutir sobre los resultados obtenidos en general y las diferencias que se presenten en cada ruta asignada. Entonces, yo les voy a entregar diferentes grupos a todos, diferentes rutas, perdón, y ustedes de la distancia inicial a la final de la ruta que les doy, cada 500 metros deberán determinar qué especies se encuentran en esa altitud, ¿verdad? O en esa área, ¿sí? Recuerde que puede utilizar cualquier recurso didáctico que le sirva para presentar los resultados y si tiene dudas deberá consultar conmigo o con Débora acerca de esto. La temporalidad y modalidad de la entrega. Bueno, para llevar a cabo la actividad, aquí yo no puedo modificarlo porque Ana Lucía no me pasó el que yo había diseñado para esto, ¿verdad? Para poder modificarlo. Pero por favor tomen en cuenta estas fechas. Iniciamos en la semana del 1 al 8 de septiembre, que es esta semana, que tiene 8 días calendario. Para la entrega del estudio de caso, deberá subir la presentación con los resultados obtenidos en la plataforma Moodle. Solo que esta entrega va a ser no, la semana de trabajo que iniciamos es esa del 1 al 8, que es esta de acá. Aquí analizan los datos y la presentación es el día 21. ¿Estamos? Por favor, anoten lo que ese día es la presentación y la entrega. Los criterios de evaluación están dados aquí en la rúbrica para que todos puedan cumplir con ella y nadie diga me calificó más, menos, nada. Si cuentan con esto y de calidad, pues van a tener todos los puntos. Además, es muy interesante hacerlo. Dentro del Moodle tienen un recurso de artículo de cactáceas y suculentas de Guatemala que escribió Mario Vélez y Freddy Archila. Este es muy, muy ilustrativo y muy bonito porque tiene aquí todas las características e imágenes de las plantas, más su explicación, más la distribución y todo. Entonces es un documento que pueden utilizar muy bien todos, ¿verdad? Es una guía que les puede servir. Está hecho por familias y tiene muchísimos detalles, ¿verdad? Entonces aquí en la parte de abajo están las rutas por los grupos. Sí lo ven todos, ¿verdad? Estás compartiendo pantalla, ¿no? Eh, sí, no estaba compartiendo pantalla. No. Nadie me dice nada, yo voy a presentar, mucha. ¿Y por qué no me dicen? Bueno, el documento lo podían ir viendo ustedes, pero aquí lo que les quería enseñar es ese documento de cactáceas y suculentas. Miren esto, tiene todo, ¿verdad? Tiene ilustrado, tiene explicaciones, tiene descripciones, tiene modificaciones, tiene todo lo que les pueda servir, ¿verdad? Y pueden encontrar otras cosas en internet, pero este es de Guatemala. Entonces les va a servir muchísimo y está súper ilustrado, ¿verdad? Entonces todo esto les va a servir. Y aquí, ¿sí? Jefferson, Michelle, disculpa, entonces el parcial ya no va a ser ese día. no, no va a ser ese día, Oh, porque se van de gira. Entonces hay que cubrir contenidos, ¿ok? ok, está ahí. Vale. Entonces, aquí en las rutas por grupos, el grupo 1 tiene que trabajar de Tulumaje, El Progreso, al biotopo protegido del Quetzal Mario Dari Rivera, en Baja Verapaz. El grupo 2 trabaja de Cubulco a Todos Santos, Cuchumatán. El grupo 3 trabaja de Asunción Mita a Momostenango, Totonicapán. Y el grupo 4 de Guastatoya a Sunil, Quetzaltenango. Y el grupo 5 de San José Lara Chiquimula, a Purulá, Baja Verapaz. ¿Ok? Lo que quiero ver respecto a esto es que el grupo 1, Andrea y Karen manejan SIG, ¿verdad? Del grupo 2, Michael llevó SIG y Ana Gabriela también llevó SIG. Del grupo 3, Jorge llevó SIG.
Del grupo 4 llevó Suri, Ami, Diana, llevaron SIG. Voy. Y del otro grupo, todos excepto Kimberly llevó SIG, ¿sí? Michelle, es que fíjate que yo me acuerdo que te había contado, fíjate que formatearon mi compu y se borró sí, Argis y no lo puedo volver a instalar. Yo lo tengo. Solo te paso el enlace y lo vuelves a Ay, instalar. podrías Haces más mandarme a mí fácil, a ver. también el enlace. Sí, está bien. Perdón, gracias. ¿Vale? Va, entonces, siempre tienen uno que maneja SIG dentro de su grupo, ¿verdad? Entonces, la idea aquí, ok, por favor pónganme un correo y se los envío porque si no se me va a olvidar. Todos tienen las rutas diferentes, ¿verdad? Entonces, esas rutas que van a trazar en SIG, ya sea en línea recta o por una carretera que ustedes saben cómo cortar de un sitio a otro, y si no me preguntan, porque para eso estoy, van a cada 500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? No en distancia, sino metros en nivel del mar, en ese gradiente altitudinal que van a tener que hacer una parada, como quien dice. Voy a abrir el ArcGIS, denme un segundo. No sé si es más fácil explicar en el ArcGIS o explicar en un dibujo. Denme un segundo. Voy a compartirles, vamos a ver, una pizarra. Dígale, pero en este momento hay que dejarlo en escuela porque ya todo se captura así. En teoría todos tienen acceso a la pizarra, ¿verdad? Todos tienen, ¿va? A la pizarra, la Díganme misma de la quién no otra vez. tiene. ¿Ah? Sí. La misma de la otra vez, no. Son pizarras nuevas, pero revisen si tienen acceso todos, o por lo menos ahorita vean lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a tener un gradiente altitudinal en el que estamos trabajando, que puede ser esto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cada gradiente altitudinal, por ejemplo, esto es el rancho o Tulumaje y esto es el biotopo, el Quetzal. Entonces, aquí voy a medir yo 500 metros sobre el nivel del mar, 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 ¿sí? Entonces, cada 500 metros sobre el nivel del mar, yo voy a poner todos los datos que hay en el SNIF, por ejemplo, ¿verdad? Por eso les puse aquí el SNIF GT. El SNIF GT es el portal de base de datos del CONAP o pueden utilizar el GBIF, ¿verdad? Y en el GBIF pueden ver todas las especies que hay para Guate, ¿verdad? Entonces, les puede servir bajarse todos los recursos que haya, por ejemplo, registros. Deme un segundo, voy a hacer solo algo rapidísimo. Plantas. No, se va a tardar un montón en bajar, fíjense mucha. Pero, va. Entonces, vamos a hacer una cosa. O sea, ustedes trabajan con los datos del GBIF o del SNIF y se bajan y les van a salir. Vamos a ver cómo puedo cambiar aquí de color. Les van a salir todos los puntos de presencia que pueda haber, ¿verdad? Todos los puntos, aquí todos los puntos de todas las especies de plantas, aquí también y aquí también, ¿verdad? Todo lo que pueda haber. En un radio a la redonda de, yo qué sé, unos 3 kilómetros en los pisos altitudinales que puedan trabajar, ¿verdad? Entonces, las plantas que encuentren las C3, C4 y las plantas CAM. En este caso, C3 es muy improbable que encuentren porque estamos en pisos altitudinales muy diferentes, de bosques secos a bosques nubosos o bosques montanos a bosques nubosos. Entonces va a ser improbable que encontremos C3. Si encuentran una planta C3 que son como las comunes, dentro de todas las que hayan aquí, ustedes van a tener que buscar 5 C4 y 5 CAM, ¿ok? Si encuentran C3, una o dos pueden trabajar y escogen. Y tienen que revisar
y ver las plantas y las modificaciones que puedan encontrar. Es decir, que es muy probable que encuentren este tipo de plantas en las partes altas, por ejemplo, en los cuchumatanes, ¿verdad? Y van a tener modificaciones. Son las hojas muy pequeñas, muy cerosas y van a tener mucho tricoma en algunos casos. En otras, por ejemplo, en bosque nuboso, van a encontrar muchas piperáceas, ¿sí? Las piperáceas son plantas, voy a regresar aquí, si me dan un chat, aquí es como estas. Van a encontrar plantas que son gruesas, ¿verdad? Que son cerosas y reducidas. Y otras que van a ser así, ¿verdad? Y otros los musgos que también son muy diferentes. Entonces, lo que tenemos que analizar son esas diferencias estructurales y anatómicas que podemos encontrar en las diferentes altitudes. Y ustedes se van a dar cuenta que conforme avanzan en el gradiente, van a ir encontrando diferentes tipos de plantas, ¿sí? Y esas modificaciones que van cambiando de las plantas conforme ustedes suben en los pisos altitudinales, ¿sí? ¿Me explico, chicos? Sí, sí. Sí. Va, Sí, sí, sí. perfecto. Entonces, de eso se trata, ¿ok? Y lo que tenemos que hacer es ir analizando cada 500 metros altitudinales qué encontramos y qué modificaciones tienen las plantas. C4CAM, y como les digo, si encontramos una C3, puede ser normal o puede ser modificada. Ahí solo con una que trabajen o con ninguna, está bien C4 y CAM, pero tienen que ser 5, ¿ok? Mínimo. Y van a ver ustedes esas diferencias. Y si encontraran alguna especie que les llama la atención, tienen que buscar si encuentran algunas modificaciones a nivel celular, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, Va. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Sí, Suri? Michelle, ¿y esa parte del nivel celular cómo lo haríamos? Con el nombre de la planta pueden ustedes ver si esa planta en Google, ¿verdad? O en una botánica tiene modificaciones. Hay unas células que se llaman células de Kranz, que tienen unas plantas T4, que es bien interesante y esas modificaciones las tienen a nivel estomático. Entonces, podría ser interesante si las logran encontrar, ¿verdad? O sea Cuando que hacíamos, ajá, O sea que sería como encontrar las plantas que decís y teóricamente buscar esas modificaciones. exacto, Ah, exactamente, sí, sí. Uy, sí. Molina, Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no encontramos? O si, pues como es cuestión de si alguien registró puntos ahí, ¿verdad? ahí, Ah, bueno, van a encontrar más de 7,000. ahora no. Ah, va, está bien. No Sí. hay problema entonces. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Seguros que no tienen preguntas? Va, porque recuérdense que de esto, depende el éxito del estudio de caso. Entonces, si van teniendo preguntas, igual me pueden decir para yo poderles ir resolviendo las dudas que puedan tener. ¿Ok? Igual ahí se acuerdan que esto vale 3.5 puntos y la forma de entrega es presentación. Ujú. La forma de entrega es presentación, no tienen que hacer un informe. ¿Ok? Porque yo no los quiero recargar más porque es un montón de trabajo, pero lo tienen que hacer bien. ¿Sí, Jefferson? El buffer dijiste que era de 3 kilómetros, ¿verdad? Aprox, sí. Ah, ok. Aprox. Les quería enseñar, por ejemplo, el que hizo su compañera Rosa y Freddy Pereira, ¿verdad? Estas adaptaciones, nosotros sí fuimos al campo, ¿verdad? Ellos explican materiales y métodos, resultados. eh, si pueden identificar bien, si no, pues no. Aquí se trabajó con morfoespecies, C4 y CAMS. ¿Cuáles eran las descripciones? Aquí, por ejemplo, había anatomía tipo Kranz, que es muy interesante. Revisen lo que es porque es algo específico de la C4, ¿verdad? Si tenía tricomas, si no tenía tricomas y cómo iba cambiando. Por ejemplo, aquí mostraban ellos la diferencia que encontraban
Estos son cortes que se hicieron en el laboratorio. La discusión con la C3, qué pasaba con la C4 y su explicación, ¿verdad? Eh, con las CAM, qué características fenotípicas tenían unas y otras. Por ejemplo, estas son de las CAM, de las C4 y estas son de las CAM, ¿verdad? Esas explicaciones, conclusión y etcétera, ¿verdad? O sea, todas esas diferencias anatómicas y estructurales que van a encontrar. Desde la hoja, las pueden poner para comparar según los pisos altitudinales, raíces, tricomas, estomas, am, capas cerosas, grosor de la hoja, los tallos reducidos o modificados, todo, ¿verdad? Todo lo que hemos estado viendo, solo que ahora lo vamos a trasladar a esa diferencia que encontramos en nuestro país y ver esa anatomía y estructura y cómo cambia, ¿ok? Ya vimos toda la parte interna que tiene que ver con funcionamiento metabólico, fotosíntesis, fotorrespiración, transporte celular y en la membrana. Y ahora vamos a ver a nivel estructural por qué ocurría eso, ¿verdad? Ahora vamos a comprender esa relación. ¿Estamos? Sí, dígame que sí, mucha, porque si no me va a preocupar. Sí, todo claro. Va, listo. Entonces, no sé si ¿qué dice Jorge Orantes? Se trabó, apoya la idea. Eh, Les recomiendo que lo que queda del periodo de laboratorio vean los capítulos para el estudio del foro de análisis que tenemos mañana, por favor, porque ya saben que vale puntos y las participaciones y todo, porque hay gente que casi no ha participado. Y cuando Están hablando. Débora, Fernanda, ¿ya vamos? Yo sigo a todos. Ayuda, están hablando, ¿no? Así, Fer, ¿qué querías? Es que no te escucho desde hace rato, fíjate, pero no sé porque pareciera que unos sí te escuchan, pero otros no. No sé qué está pasando. Sí, yo sí, creo que son sus internet, no sé. Sí, yo escucho re bien Creo y que todo. creo que Sí, sí. sí, Sí, yo también los a todos, pero es su internet porque se salen y entran. Ah, Pero díganme qué dudas tienen. No dije nada relevante. ¿Qué dudas tienen? bueno, no, yo ninguna, solo quería preguntar eso. Bueno, ok, está bien. Vale, entonces ocúpense eso. Es que creo que era por si nos estábamos. Bueno. Ocupen su tiempo para ver los capítulos de One Strange Road
y jalen a alguien siempre para verlos, porque son súper interesantes, ¿ok? Y entonces nos vemos mañana y pónganse pilas por las participaciones. Hay mucha gente que no tiene participaciones en clase, ¿ok? Así que pilas con eso. Débora, no sé si querías agregar algo, porque tú ya hiciste esta práctica de estudio de caso. Debbie estaba poniendo en el grupo de laboratorio, creo que tenía problemas también que no escuchaba. Sí, ya me di cuenta. Creo que ella es de nuestro grupo que tampoco escucha. Ah, bueno. Bueno, pero esperemos a ver si dice algo y si no, pues terminamos aquí. No sé Bueno, si Michelle. tienen más preguntas. Sí, con lo de Me nuestro. escriben. Ujú. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, Kiara.